Muchas gracias, mi querido profesor Raúl. Bueno, a partir de este momento comenzamos nuestra sección de preguntas y comentarios. Les pido a los que están en sala Zoom que me indiquen con una manito levantada o un comentario por el chat para empezar a agendar sus comentarios y preguntas. También vamos a estar respondiendo algunas preguntas de nuestro canal de YouTube y en el caso de que haya alguna en el chat de Facebook. Profesor Joshua, adelante. Un saludo, mis hermanos, paz de Dios. Bueno, hermano Raúl, primero quiero felicitarlo, como de costumbre, a mí me deja muy satisfecho. Me gustan mucho sus ponencias. Siempre me ha parecido que dentro de todos los dos tocamos mucho las mismas áreas y me gustó mucho. Quería hacerle una pregunta que a lo mejor de alguna forma ya la contestó, porque me queda bastante claro a lo largo de la presentación. Y quería hacer dos comentarios. Más que nada para ahorrarle el tiempo de explicar, porque vi que le preguntaron por allí, y estoy seguro que no es el fuerte de la presentación, que sobre el libro de Yasser. Ese comentario lo hago en un momento. Mejor lo hago ya para que la pregunta sea la que usted me responda. El libro de Yasser, lo digo porque lo vi por allí en algún chat, creo que en el de YouTube, y vale la pena comentarlo. Sí, hay un Es un canal libro. que de hecho hace dos preguntas, pues te las tiro de una vez, Joshua, si quieren comentar eso. Dice el canal Rollo Tech, dice, ¿qué dice el libro de Yasser y dónde está ese libro de Yasser? Perfecto. Entonces voy a contestar rápidamente eso, en parte porque no es exactamente el tema de la ponencia del hermano Raúl y creo que no debería el No, distraerse muy no, en pero esto. es muy el caso, muy el caso. Perfecto. El libro de Yasser es un libro perdido. Yo que estoy actualmente dando un diplomado en rollo de las batallas de Yahvé, el rollo de las batallas de Yahvé es otro libro perdido de la Biblia que se puede reconstruir a partir de referencias. El problema está en que el libro de Yasser, que la gente suele encontrarse por internet, y nosotros como académicos serios debemos comentar esto, es una falsificación. Posiblemente una falsificación del siglo XVIII más o menos. No confundir con algo que los rabinos, también hubo rabinos que llegaron a dar algunos escritos a los que ellos contrataron como el Sefer HaYasser, que sería el libro del justo, pero son comentarios rabínicos medievales. Ninguno de ellos asumía o atribuía que lo que ellos tenían era el libro original de Yasser. Y el que hay por ahí rodando es una falsificación que ya desde hace tiempo se ha descartado. Aparentemente fue hecha por un erudito de los Rosacruces, pero ahí ya le recomendaríamos otro tipo de material al respecto. Eso es una falsificación. Ahora bien, ¿qué pudo haber contenido el libro de Yasser? Y en este caso el hermano Raúl dio una referencia muy importante. En efecto, poemas. Lo más seguro es que el libro de Yasser haya estado compuesto de salmos y poemas, al igual que el rollo de las batallas de Yahvé. Es decir, mientras más antiguo un libro bíblico y que no esté al alcance por su antigüedad, lo más probable es que solo contuviese canciones y relatos de este estilo y de esta índole. Esa duda sobre el libro de Yasser. Mi pregunta puntual para el hermano Raúl era si esto se pudiese tomar como un buen ejemplo de cuando se mitifica un evento precisamente por su magnitud, ¿no? Porque en este caso me llamó mucho la atención la referencia que usted hizo de Ugarit y la referencia bíblica directa, que al sol se le llama Shemesh en hebreo, que es una deidad mesopotámica, y en Ugarit se relaciona al sol con Rasaf, que sabemos que es Resef, es un dios del inframundo. Entonces, se nota, se nota que por la magnitud del incidente, evidentemente un eclipse debe ser algo bastante terrorífico para una persona en aquella época, al punto de relacionarlo directamente con deidades. O sea, quien hizo esto debió haber sido un dios, y ahí la conexión directa que hace el pasaje bíblico precisamente a las movidas de Yahvé, astronómicamente hablando, ¿no? Y con esto quería entonces conectar esta idea. ¿No habrá sido esto lo que alimentó o lo que yo no diría tanto que alimentó? Yahvé tiene muchas conexiones con deidades solares. De hecho, a Yahvé se le llama sol de justicia en algún punto. ¿Tendrá algún tipo de conexión con este incidente? Es decir, el ver que el sol como promotor de la vida y como elemento astronómico tan importante para la Tierra se apagara de repente, ¿tendría algún tipo de relación con juicio? O sea, mitificar todo esto precisamente sería un buen ejemplo de mitificación bíblica por un acontecimiento de esta magnitud, si usted me entendió la pregunta. Sí, sí. Y vamos a ir a contestarla por partes. Primero que nada, yo estoy muy consciente que el libro de Yashar es una falsificación, ¿verdad? Probablemente sea de la época que usted dice y hecha por Rosacruces, Rabino, etc. Eso no es lo importante para mí.
Lo que a mí me llamó la atención y por qué me decidí colocar 3 versos del libro de Yashar que circula por internet es que en el verso 63 dice que el día disminuía hacia la tarde y la NASA fecha la hora de máximo eclipse a las 14 horas con 28 minutos. Entonces, hacía sentido. También dice que el sol se estuvo quieto 6:30 momentos. Entonces, no sé si esos son segundos, minutos, no tengo un comparativo específico, pero pareciera ser, ¿verdad?, que tiene mucha relación con los 5 minutos y tantos segundos y 14 segundos que duró, de acuerdo a la NASA, que tampoco es autoridad divina, ¿verdad?, certificada por Yahvé, ¿verdad? Duró el eclipse. Ahora bien, en cuanto a la cita de Ugarit, sí es muy importante por el hecho de que pues existe la tablilla UDB 1.7887, ¿verdad?, que dice que en el mes tal, ¿verdad?, en el novilunio del mes Iyar, el sol se avergonzó, ¿verdad? Se avergonzó es como dejar de ejercer su esplendor, y utilizan el vocablo ugarítico batat, ¿verdad? Y se hundió, ¿verdad? Entonces, si nosotros hiciéramos una teología, si esto fuera un texto de la Biblia, ¿verdad?, a saber qué clase de dibujos haríamos en nuestra mente, es como un sol hundiéndose. ¿A dónde? ¿Verdad? Pero obviamente se debe una mala traducción. Y dice, tal como usted lo mencionó, Razap lo acompañó. Y usted está diciendo que Razap era una deidad, si no me equivoco, del inframundo, que tenía mucho que ver, ¿verdad?, con los fenómenos celestes. Es decir, que asociaron la gente de Ugarit el fenómeno celeste a la mano de Razap, ¿verdad? Un parte del panteón de la teología ugarítica, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que, primero que nada, estos 2 eclipses no están relacionados, porque uno ocurre en el siglo XIV, 370 y, 402 años antes del que estamos estudiando, de acuerdo a los datos de la NASA, ¿verdad? Que fue copia de lo que ocurrió en Ugarit, no, porque si no, la NASA no constatara que en esa fecha ocurrió un eclipse anular, y el eclipse anular es el más terrorífico de todos. O sea, porque se ven las llamas del sol saliendo detrás de la circunferencia de la luna que se le está oponiendo. Entonces, me parece que es un fenómeno diferente, pero lo que es común es el fenómeno de la percepción humana a los eclipses cuando no se tienen ciencias, como ahora se tiene la astronomía, que los puede explicar. Y aún teniendo la astronomía, a todos nos da miedo ver un eclipse de esa magnitud, ¿verdad? Entonces, ahí hay que plantearse cómo el sustrato poético y el sustrato histórico a lo largo del tiempo crecen, ¿verdad?, en los relatos bíblicos, ¿verdad? Y en ese momento no estamos desmereciendo que Dios no tenga la potestad de hacer que el sol se detenga y todo el universo. Claro, claro que lo puede hacer, pero eso hubiera dejado una huella astronómica corroborable, porque no dice que el sol se detuvo y no volvió a caminar. O sea, no estaría ni Mercurio, ni Venus, ni Marte, ni Júpiter, ni Saturno circundando todavía alrededor del Sol, y los podemos mirar. ¿Por qué? Porque si el Sol se detiene, obviamente, o la gravedad los atrae, los destruye completamente, o salen dispersos por el universo, ¿verdad? Ya que es un fenómeno que involucró, según el texto, la Tierra, la Luna y el Sol. Entonces, nuestro sistema solar estaría conformado por la Luna, la Tierra y el Sol únicamente, pero no es así. Por lo tanto, podemos inferir casi con un buen porcentaje de certeza que no fue que el sol se detuvo. Simplemente ocurrió un eclipse anular de sol, que no es cosa sencilla, porque Yahvé, según le comenta a Josué en versos anteriores, ya tenía lo del granizo y lo del sol preparado para la derrota y huida de los 5 reyes amoreos que al final se terminan escondiendo en una cueva. Josué los encuentra y los ejecuta, ¿verdad? Como era la práctica en ese tiempo. Muchas gracias, hermano Raúl. Bueno, le voy a dar la palabra por aquí a la hermana Pía, que hizo un comentario
en el chat, pero Pía, te pedimos por favor que lo hagas de manera oral. Si puedes encender tu cámara, también te lo agradezco. Ya te habilité el micrófono. Lo hago nuevamente si tienes problema con él. Ok. Ahí. Adelante. Voy a leerla porque la voy a... Ay, no la encuentro. Le quería preguntar al profesor Raúl si de acuerdo a todo lo que él ha analizado, si visualiza que la evolución, ha habido una evolución creciente o decreciente respecto a la importancia de los astros en las consideraciones religiosas del pueblo de Israel o los mismos pueblos que lo circundaban en ese momento. Bueno, la pregunta es muy interesante. De hecho, en los primeros versos del libro del Génesis, dice que las grandes luminarias fueron puestas ahí para los Moadim, ¿verdad? Y Moadim es un término que se traduce estaciones, se le quita buena parte de su carga semántica y es solemnidades. Hay 7 fiestas hebreas que están reguladas por los Moadim, ¿verdad? Y para eso, principalmente los movimientos del sol y de la luna son centrales, ¿verdad? Hoy en día la civilización sigue rigiéndose, ¿verdad? Por el día y por la noche, que eso es básico. Eso no tiene nada que ver con la parte religiosa, pero en el judaísmo, el tema de regirse por los astros y principalmente por los astros cercanos, que son el sol y la luna, siempre fue central. Sin embargo, en la época del Segundo Templo, de esto quizás el profesor Anderson vaya a hablar algo en la charla de esta noche, hubo una dicotomía entre quienes expresaban que debían regirse por el sol únicamente y otros que por la luna o la combinación del sol y la luna, ¿verdad? Entonces eso produjo el fenómeno de separación entre las diferentes escuelas teológicas del judaísmo, entiéndase como sectas hoy en día, ¿verdad? Pero yo creo que nunca decreció hasta la época de la dispersión del pueblo de Israel y el inicio del judaísmo rabínico moderno, ¿verdad? Donde quizás ya no es una parte tan importante, pero sin embargo permanece ahí. Sin embargo, permanece ahí, ¿verdad? Sin embargo, yo no soy versado en el judaísmo moderno para poder discernir si ahora eso es tan central o no lo es, como lo era en la antigüedad. Pero lo que sí estoy totalmente seguro es que en el tiempo antiguo los astros eran centrales para los fenómenos religiosos. ¿Por qué? Porque los astros marcaban solemnidades, ¿verdad? Y eso es muy importante. Perdón. Muchas gracias, hermano Raúl. Hermana Pía, le activo el micrófono nuevamente por si quiere alguna réplica o alguna cosa y continúa. No sé si nuestra hermana Yelitza Chávez tiene alguna pregunta o comentario. Adelante, hermana Pía. Sí, no. Y la otra pregunta es si desde un principio esta astronomía fue la que evolucionó a la astrología. A ver, la astronomía y la astrología tienen un denominador común y obviamente que son los cuerpos celestes, ¿verdad? Pero en lo que no se parecen nada es que la astronomía es científica, ¿verdad? Y básicamente la astrología ya tiene que ver con la parte de la parte gnóstica y metafísica, ¿verdad? Como el discernimiento de cómo estos astros gobiernan la vida de los seres humanos de alguna manera. Entonces, ahí hay un montón de especulación, mientras que en la astronomía, de alguna manera se aplica buena parte de rigor científico. Es decir, lo que nos aporta son datos. Cuánto duró, en qué fecha, cuál fue la hora en que inició, cuándo terminó, a dónde fue afectada la magnitud de ese, hasta ahí nada más. Pero no está diciendo que ese fenómeno marcó el debilitamiento espiritual. En eso no se mete la astronomía, ¿verdad? Para ese tipo de conocimientos está la otra, no sé si la podríamos llamar disciplina científica, ¿verdad? Creería que no, ¿verdad? Pero es otra manera de interpretar. Entonces hay varias maneras de interpretarlo, pero comparten el hecho del estudio de los astros, pero desde perspectivas totalmente opuestas.
Hermano Raúl, una cosita que le quisiera complementar allá la respuesta para mi hermana Pía. A ver, recordemos que muchas de las que hoy llamamos ciencias exactas, naturales, en la antigüedad estaban tan amalgamadas, tan mezcladas con el pensamiento místico, mágico, esotérico. ¿Cuándo se viene a dar esa separación técnica entre los siglos XVIII y XIX? Pero hasta ese periodo, después del Renacimiento y propiamente Ilustración, finales del siglo XVII y XVIII, es que eso se separa. Pero ¿quiénes eran los estudiosos antiguos de los astros? Los magos. Pues ahí tenemos el caso de los sabios de Oriente, o bueno, hay un asunto también de traducción que no podemos tratar ahora, de los que trajeron los famosos regalos a Jesús allí. Pero tenemos que entender que todo eso que hoy conocemos como las ciencias, pues viene de todo un sistema místico, mágico, y allí se fue desarrollando lo que hoy tenemos como ciencia moderna, pero esa ruptura final, digámoslo así, se va a dar entre los siglos XVIII y XIX. Entonces, eso es bien importante, hermano Lucas, porque el ejemplo que usted está poniendo de los sabios de Oriente que trajeron los regalos a Jesús recién nacido, hasta donde yo entiendo, podría traducirse eso como astrólogos, ¿verdad? Sí, entonces, es que no hay ningún problema, es que no hay ningún problema porque, a ver, ¿quién eran los químicos en la antigüedad? Pues, los alquimistas. Sí, ahí vienen una serie de términos de otras lenguas que puede, como, de hecho, no, pero que me parecía fantástico porque ese es un buen ejemplo para contestarle a Pía y a todos, ¿verdad? ¿Cómo se traduce, perdón, la palabra que se traduce del griego, bueno, no sé si William está por acá, ¿no? ¿Cómo se traduce? ¿Cuál es la palabra griega que se traduce como hechicero? Sí. Pharmaton. Sí. Pharmaton. Entonces, no es tan alocado esto que les estamos explicando. Hermano Raúl, perdón. Continúa. No, decía que estos sabios de Oriente determinaron por medio del movimiento de una estrella, ¿verdad?, el lugar donde iba a nacer ese rey que ellos buscaban. Entonces, esa es una disciplina que hoy podríamos decir, eso es astrología, determinar el nacimiento de alguien por medio de los astros, ¿verdad? O cuáles son sus consecuencias por haber nacido en cierta u otra fecha, ¿verdad? Pero la astronomía no se mete en ese campo. Eso es lo que quería tal vez aclarar. Bien. Gracias, hermano Raúl. Hermana Yelitza, no sé si usted tenga algún comentario. Adelante. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Sí, hola. A ver, vamos a abrir aquí un momento. Gracias, hermano Raúl, por la exposición y que siempre hay datos que van sumando. Muy interesante. Mientras explicaba el tema del origen que hasta mencionó algo de hebreo arcaico, ¿no?, que hemos visto en parte de lo que se dicta en la escuela. Entonces ese desarrollo, ¿no?, del lenguaje o los términos que las personas usan en ese entonces, o sea, es volver a eso, el tema del contexto. Yo voy a mencionar algo que me he dado cuenta, mi percepción personal, es que nos han trabajado tanto en nuestra mente en estos tiempos, e incluso uno como ser humano tiende a eso, ¿no? Si yo tengo algún conocimiento novedoso, puedo llegar siendo muy joven a despreciar el conocimiento
de mis padres, por decirlo de alguna manera, ¿no? De mis padres. No, ya tú no estás en nada, decíamos en nuestro país. No estás o uno lo piensa, no lo dice y respetuosamente, y espacio, respetuosamente, no le, como dicen, no contradecíamos, pero sí lo pensábamos con nuestros padres. Pero claro, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que cierta asertividad de nuestros padres, por experiencia, nos vamos poniendo un poquito de acuerdo, pero nuestra manera de pensar muchas veces es que lo que es antiguo está obsoleto, o lo que es antiguo está desconectado de todo el avance, porque según nosotros vamos, el hecho de salir de un pedacito del planeta, con todo el esfuerzo e inversión que implica económico, ya estamos deslumbrados. Sin embargo, ha mencionado civilizaciones como los aztecas, los mayas, y la importancia que le daban al sol. Y yo me quedo pensando, ¿no? Analizando un poco, es que estas personas que hoy día todavía vemos un poquitito de muestras, por ejemplo en Mongolia o por allá en la selva amazónica con los indígenas, como ellos respetan de alguna manera eso, que es que no le están dando un término científico, pero están bastante conectados con su entorno. Y si bien el sol y la lluvia como o recolectores o sembradores, ellos saben la importancia, porque claro, si no hay siembra ni hay cosecha, pues no van a comer, así de simple. No hay una fórmula tan compleja. Nosotros estamos en nuestra cultura, digo a los que hemos empezado a ir a las ciudades, o los que nacen en ciudades no se dan cuenta la magnitud y la importancia de esto, de la presencia del sol, de la luna. Yo vengo de un sitio que es granero, el granero de Venezuela le llamaba, y recuerdo que ya ahora no sé si es porque yo salí del sitio o que se ha ido olvidando por la tecnología, es el hecho del el poder que tiene tanto del sol, aunque es un sitio tropical que no tenemos estaciones, y la influencia de la luna para cortar el cabello, para cortar una planta, para sembrar. Entonces, estas civilizaciones, tal vez cuando ven vieron esos eclipses y tenían mucha poesía en su cultura, pues terminan expresando en su lenguaje una cantidad de ideas o de impresiones y registran lo importante de la presencia o no de una luz solar para ellos mantenerse con alimento. Entonces yo creo que haciendo ese recorrido, ¿no? de tener un tanto de identificarnos como seres humanos, uno dice, bueno, no, es que eran ignorantes, no, es que también el lenguaje, que era tan otro, nosotros pudiésemos llegar a acercarnos, pero nos cuesta mucho porque también tenemos una programación de nuestra manera de ver la naturaleza, más si estamos en ciudades, más si nos hemos desconectado, donde vamos a comprar, sea carne, sea un vegetal, en un supermercado que viene ahí. Conozco personas muy letradas que pensaban que, por ejemplo, en Estados Unidos, que la piña era un árbol. Y la piña no es un árbol. Y uno dice, ¿de verdad puedes pensar? Sí. Entonces, son cosas que yo he ido observando y tienen también mucho que ver con el lenguaje. Me pareció muy interesante cómo el tema de la astronomía, llevado a la cultura y el considerar esta población, cómo expresó en ese entonces, y lo vemos en la Biblia, que es intentar ir conociendo así detalle a detalle de palabras para ir entendiendo el mensaje o lo que ellos decían, y que sin duda estaban llenos de sabiduría. Igual con problemas como hoy día tenemos de egoísmo, por dar un ejemplo, ¿no? Como seres humanos, pero la conexión con la naturaleza, la evidencia de que, por ejemplo, Abraham, tengo entendido que conocía de las estrellas, con nuestro conocido Abraham en la escritura, nos permiten acercarnos a ese entendimiento. Y
y sin duda leer la escritura, si vamos profundizando de esta manera, ¿no? Con estos recorridos, tanto históricos, lo que cada uno de ustedes aporta en la escuela, vamos a presentar como más conciencia de que no eran tan ignorantes, solamente que usaban otro tipo de lenguaje, y lo podemos ver a través de esto, ¿no? De este tipo de exposiciones. Así que comento lo que un poco en este momento he percibido y he concluido un tanto. Gracias, profesor, por estos aportes que son muy enriquecedores para nosotros también, cómo vemos la vida y cómo nos vamos a intentar de comprender, ¿no? La importancia de nuestro entorno, incluso natural. Claro. No, muchísimas gracias, Yelitza, muy importante. Y puedo aclarar básicamente dos cosas. Primero, cuando este texto se escribió, en cualquier época, hace mucho tiempo en que se haya escrito, en ningún momento se quiso transmitir lo que nosotros siempre hemos entendido por causa de la tradición de la traducción, ¿verdad? O sea, la gente que leía ese poema, ¿verdad? Entendía perfectamente lo que había sucedido, era que el sol se había apagado. Entonces aquí articulo con la segunda parte de tu comentario. Y es que el hecho de que para las culturas antiguas el sol se apagara, básicamente les estaba diciendo se acabó la vida porque dependían del sol para comer, ¿verdad? Para todo. Entonces, los sacrificios humanos, las danzas, las oraciones que se hacían era para que el sol regresara. Porque el gran temor de los antiguos era que el sol se fuera y no volviera más. O sea, y eso significaba que se termina la vida en la tierra. Así, sencillamente, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, querida Yelitza. Vamos a dar a continuación el paso al hermano Roy Morales. Ya puede activar su micrófono. Muy buenas tardes. Buenas muy tardes. interesante la exposición del profesor Raúl. Pero me llamó mucho la atención la respuesta que le dieron a Pía con respecto a la pregunta de ella. Y me trasladé, o al menos al periodo de tiempo cuando, o al menos personaje conocido como Galileo, la controversia que había entre ciencia y religión, que precisamente surgió o resultó en una lucha, una batalla entre religión y ciencia, no entre ciencia y teología, sino religión, porque era realmente una religión, una tradición de religión en la cual se perseguía al que estudiaba, precisamente el que estudiaba la ciencia hasta cierto punto, porque estaba tan unido con lo esotérico y con lo místico, que no, casi la religión que no veía una diferencia entre una cosa y la otra, pero hemos llegado a un tiempo en el cual no debiera existir, o al menos no en el punto como lo mencionó la hermana Yelitza con respecto a las estaciones de la luna, porque los que vivimos en el campo tenemos, bueno, lo poco que he conocido, sabemos que sí hay una influencia en lo que se siembra, en lo que se cosecha con respecto a la luna, y eso no quiere decir que sea una contradicción con algo, con un principio bíblico, sino que son leyes naturales hechas por Dios mismo. Claro, totalmente de acuerdo. A ver, el asunto es que la ciencia, como usted bien lo expuso, hermano Roy, ha sido reprimida por mucho tiempo, por mucho tiempo. Es decir, el dogma tenía poder y el dogma lo mantenían las personas que tenían poder, ¿verdad? Llámese el clero, la iglesia, los reyes, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, era una alianza de poder que mantenía el dogma. Es decir, si 1500 años atrás eso se tradujo mal, eso ya no se puede tocar, ni se puede investigar, no se puede modificar, porque eso es el dogma. Y el poder, ¿verdad? En esas estructuras medievales, por poner un ejemplo, convenía que se mantuviera así, porque eso generaba una manera de dominar a las masas, que obviamente era el gran problema y el gran enemigo, ¿verdad? Que pudiera provocar una revolución que incendiara todo el reino. Entonces, perdón, creo que es muy importante lo que usted expone. Ahora,
Específicamente siguen habiendo otras estructuras de poder religioso que cuando se exponen estos temas inmediatamente son satanizados, ¿verdad? Porque no atentan con lo que siempre estuvo escrito en el texto bíblico en sus originales. Atentan sobre todo los constructos, estructuras y argollas de poder que se construyeron en base a eso. Entonces, ahí tenemos un problema. Bien, ya para ir cerrando la ponencia de esta tarde, le cedo la palabra a nuestro querido hermano y profesor Jesús Mendoza. Gracias, Raúl. Yo, por una cuestión de tiempo, que me hubiese encantado finalizar con cualquier otra duda o pregunta, quería hacer un comentario, más que nada porque me llamó la atención, lo habías mencionado en la ponencia, y me parece que conecta de alguna forma estratégica, como de costumbre. Cuando usted y yo analizamos un texto bíblico, sabemos que hay también una intención detrás del autor bíblico, me refiero al inspirador, en por qué específicamente el sol en este acontecimiento. Y el mismo relato mencionaba Bet Horon. Se dice mucho académicamente que Bet Horon era aparentemente un templo del dios Horus. Y sabemos que el dios Horus es una deidad solar dentro del panteón egipcio. Podría inclusive tratar de indicarnos no solo que Dios crea este evento tan magnífico que queda en la memoria colectiva de todas estas personas al punto de que queda en un poema, porque básicamente podríamos decir que el libro de Josué contiene acontecimientos en forma de poema. Usted mismo nos leyó que rimaba, Sí. el evento rima. Y eso ocurre también con el Génesis. Cuando uno lee el Génesis desde Génesis 1, desde el hebreo rima también. Eso es interesante. Pero a mí lo que me llamaba la atención era que parecía que Yahvé también estaba como de alguna manera, no humillando. En este caso le hizo servicio a Dios el usar el sol, pero sí como que degradando el poder de Horus dentro del evento que Yahvé manifestó en el cielo. Muy probablemente. Muy probablemente, o había como una especie de mensaje indirecto allí a ese Dios. Por lo demás, nada. Ese comentario que quería hacer y que me parece excelente la ponencia. Creo que conecta también muy bien con lo que vamos a tener en un par de días con la arqueoastronomía. Sí, y seguro. que me encantaría, a mí personalmente me encantaría que me diga dónde podemos revisar conteos de eclipses y lo demás. Me parece que sería Sí, muy claro, interesante. ahorita mismo lo pongo en el chat de difusión, ¿verdad? Para que todos lo puedan consultar. Bueno, muchas gracias, hermano. Perfecto. Bueno, tenemos una última pregunta con el hermano Mario Espinosa, pero antes quiero contestarle un poquito al hermano Joshua. En mi humilde opinión, parece ser que este evento de Josué capítulo 10 lo hemos estado entendiendo al revés todo el tiempo, ¿verdad? La tradición de la traducción nos ha enseñado que que el comando que da Josué es sol detente en el cielo, ¿verdad? Y es decir, el sol se está quieto en el cielo y se queda ahí brillando, ¿verdad? Pero el análisis del texto hebreo demuestra que para eso no es necesario la intervención de la luna, ¿verdad? Si lo que hubiese necesitado hacer Josué con ese comando, que seguramente el que se lo dijo que lo dijera fue Yahvé, obviamente fue Dios. Mira Josué, párate ahí y di estas palabras, o sea, para que la gente crea, ¿verdad? En tu liderazgo, como apoyándolo, como dándole el espaldarazo a Josué. ¿Para qué se necesita entonces la luna? Esa es la gran incógnita. O sea, si el asunto se trata de detener el sol, pues que se detenga el sol. Un fenómeno que ocurre en el día, ¿para qué intervenimos la luna? Pero puesto que se menciona la luna, ¿verdad? Específicamente estamos hablando de dos cuerpos que coinciden en su trayectoria y como usted bien lo ha dicho, posiblemente, porque eso es parte del sustrato mitológico, ¿verdad? Que no es tan visible, excepto por estudios más sofisticados como los suyos, sea un avergonzamiento, una vergüenza para el dios amorreo del sol, tal como usted lo menciona, ¿verdad? Porque en Ugarit incluso el término que se utiliza es batet, avergonzar al sol, ¿verdad? Avergonzar al sol. Entonces, ahí el que quedó avergonzado es el dios solar de los amorreos,
¿verdad? Porque se atontó el sol, dom, ¿verdad? No se detuvo, dom. Y la luna cesó en su función de también reflejar la luz, así como lo hizo Lea cuando ella dejó, ¿verdad? O cesó de tener hijos, ¿verdad? Entonces, todo conecta. Bien, y ahora sí, Claro. la Gracias, última, hermano. con mucho gusto, hermano Jesús. Adelante, hermano Mario Espinosa, con el último comentario, porque ya tenemos que retirarnos. Sí, hola Raúl. Bueno, gracias por la exposición. Oye, un par de comentarios. De hecho, decidí levantar la mano cuando Yelitza hizo un comentario que me parece muy interesante, porque yo creo que hay un mito bastante torpe que nosotros tenemos de pensar que antiguamente era todo, todos andaban con taparrabos y nadie sabía nada. O sea, hoy día la ciencia que nosotros hoy día tenemos, la ingeniería que hoy día tenemos, no es tan desarrollada como la que tienen ellos. Lo que pasa que pareciera que había una relación con la naturaleza que no era tan invasiva como nosotros con las ciudades. Totalmente. De hecho, si tú te vas solo al templo de Jerusalén, hay una piedra que pesa 500 toneladas. No existe máquina en el mundo que pueda levantar más de esas 500 toneladas. Yo la toqué. Ah, perfecto. O sea, estamos hablando de 50, 20, o sea, hay no solamente la cantidad de rocas, cómo se movieron, cómo se hicieron, incluso se ha encontrado granito derretido. No sé si me entiende. El granito no se puede derretir. Se han encontrado un montón de cosas y además hay algo, todas las pirámides están interconectadas con una astronomía exquisita. Incluso ellos entendían una medida que se llama las medidas geodésicas, que no son medidas lineales. De hecho, si tú revisas la sinagoga de Washington, está levemente inclinada hacia el noreste, hacia la Meca, pero sucede que la Meca está más hacia el sur. Pero sucede que eso solamente se entiende por una relación geodésica, no lo puedes mirar como un plano recto, o sea, como el plano, perdón, como el mapa mundi recto. Ahí te quedaría, no te cuadraría que la Meca de Washington estuviera más arriba que la Meca de eso. La Meca de la Meca, digamos, no la mezquita. Eso, entonces... no, ahí te puse, Mario, la foto que yo tomé de esa ¿Eh? roca que mide 9 metros de largo por 6 de alto y 6 de profundidad. Y como tú dices, no hay manera está debajo de los cimientos del muro de Jerusalén. Mira, si los japoneses hace pocos años atrás intentaron hacer una pirámide y trataron de un montón de teorías y una pirámide que es el 10% de las pirámides de hoy y lograron hacer una cosa bien desastrosa, digamos. Es cierto que hoy día hay ingeniería, por ejemplo, los chinos, los japoneses han logrado congelar el mar para poder pasar máquinas, todo lo que tú quieras. Pero el conocimiento astronómico no se ve por la distancia que nosotros medimos. O sea, claro, hoy día, o sea, ellos no tenían telescopios que podían ver el tema como hoy día tenemos la capacidad de hacerlo, pero eso no significa que la astronomía que ellos tenían no era exquisita, por decirlo de alguna forma. O sea, era muy, muy precisa. Y lo otro es que en ese contexto tú dijiste hay algo que sí que yo quisiera con todo respeto hacer una corrección. Lo que pasa es que no es inercia, lo que mueve al universo es las fuerzas gravitacionales, y las fuerzas gravitacionales hacen que todo gire en torno a todo. Los planetas en sí mismos, las galaxias, los sistemas solares, las galaxias sobre ¿cómo se llama? Los cúmulos de galaxias y todo. Incluso hay una discusión científica si el universo gira, porque si gira, la pregunta es sobre qué gira. Entonces hay un tema que se llega hasta el universo. Y de hecho, esas fuerzas gravitacionales son las que mueven todo. Y de hecho, incluso los hoyos negros son estos espacios que no se sabe lo que hay dentro, que tiene tal nivel de fuerza gravitacional o ¿cómo se llama? O fuerza de gravedad, para que se entienda también, que hasta la luz se curva. Entonces todo el espacio es curvo por las fuerzas gravitacionales. Es un pequeño comentario. Y lo otro es que nosotros en realidad también torpemente llamamos ciencia a cualquier cosa. Por ejemplo, hoy día técnicamente la medicina no es ciencia. La medicina es una técnica. Igual que la ingeniería. Lo que pasa es que los avances tecnológicos la han acercado a la ciencia. ¿Por qué no ciencia? Porque la medicina se basa en técnicas y además se basa en estadística. Recién hoy día estamos entrando en un nivel de ciencia. Y un último comentario es que ojo con el tema de los Reyes Magos, ¿eh? Porque los Reyes Magos jamás fueron a donde Jesús nació. Los Reyes Magos fueron a la casa de Jesús, que lo dice el texto. Primero pasaron por Herodes. Eso es una metodología, es
es algo que nosotros heredamos del catolicismo, igual que los Reyes Magos eran 3. En ninguna parte dice que eran 3, pero eran 3 regalos, y tampoco dice que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, porque eso está en los libros deuterocanónicos. Pero si tú revisas bien el texto, los Reyes Magos jamás fueron al nacimiento de Jesús. Eso es absolutamente un tema católico que nosotros heredamos. De hecho, por eso que Herodes también mandó a matar a los niños de 2 años. Y dice específicamente el texto que fueron los Reyes Magos a la casa de Jesús, y la casa de Jesús no es Belén. Entonces, el texto, si se lee bien, ni una posibilidad. Quería comentar eso, porque me parece interesante que todo este tema se estudie. Y quería hacerte una pregunta. ¿Qué pasa con el tema, Raúl, que a lo mejor se pueden ver en otro estudio, con el tema de que el Sol retrocedió 10 grados, como apareció en Segunda Reyes 20? Porque sucede que hay varios calendarios antiguos donde hablan de años de 360 días. Y curiosamente, coincidentemente en esa época, yo te puedo buscar el video, lo tengo guardado por ahí donde se hace este estudio, y hace una relación que justo coincide en la época de los calendarios de 360 días con esa época que Isaías, digamos, Isaías y Ezequiel creo que aparecen ahí, aparece como que el Sol, el Sol retrocede 10 grados, y si tú lo calculas, eso se puede calcular en tiempo de reloj, por esos relojes solares. Y un poco quería preguntarte sobre eso. ¿Qué opinas de eso? Cortito, porque este es un tema largo, obviamente. Bueno, varios puntos. Al principio del movimiento helicoidal de traslación del Sol y del sistema solar, mencioné la fuerza de la gravedad y mencioné la inercia. Hasta donde yo entiendo, las dos están íntimamente relacionadas. De hecho, las estaciones espaciales que el hombre ha colocado en el espacio solo necesitan un soplido de gas, ¿verdad?, para provocar un movimiento, y lo demás es un movimiento inercial. A eso me refería. No desmerecí la fuerza de la gravedad, que es la fuerza madre, ¿verdad?, que mueve a todo el universo. Ahora, con lo del tema del Sol que retrocedió, como tú bien dices, ese es un estudio posterior que quizás empiece a preparar sobre esta serie de eventos astronómicos, ¿verdad? Así que no quisiera adelantar teorías, ni posturas, ni nada de eso, para dejarlo para su espacio correspondiente, ¿verdad? También está el tema del oscurecimiento del Sol en la crucifixión que narra Lucas, ¿verdad? Hay una serie de eventos que son sujetos de estudio y que tal vez algún dato científico, alguna disciplina pudiera ayudarnos a entenderlo mejor, como creo que ha sido el caso en esta mañana. Y ya no nos queda tiempo para más, solamente agradecerles infinitamente su participación, el apoyo a la Escuela de Alejandría en estos 3 años, y rogarles que por favor sigan en sintonía con los eventos que tenemos programados para este día y para toda la semana. Hoy a las 8 p.m. hora Colombia, tenemos la participación del profesor Anderson Muñoz con el tema El silencio intertestamentario de Jehová. Y así, Jehová, ¿verdad? No Yahvé ni otra cosa, sino que así es el título, está correcto, no fue error del profesor. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Feliz tarde. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.